Estamos en la comarca de Omaña, en el municipio de Riello, en uno de sus 40 pueblos, en el Ariego de Abajo, con mi amigo Darío. ¿Qué tal? Muy buenas, Meji, pues encantado de tenerte otra vez por aquí. Bueno, vaya plató que tenemos hoy para grabar el programa, ¿no? Yo creo que de las veces que has venido es en el plató más auténtico Sí. que hemos estado. Vamos a hacer un capítulo un poco diferente a otras veces. Sí. Hemos ya estado unos días grabando varias localizaciones, varios sitios interesantes del municipio y lo vamos a enseñar, pues desde aquí sentados. Nos va a hablar un poco de unas rutas que hacen desde aquí, desde el municipio de Riello, desde el ayuntamiento, las guía él y bueno, son un total de... Tenemos un total de 6 visitas guiadas, 6 rutas por pues algunos de los lugares más interesantes a nivel histórico y artístico de aquí del ayuntamiento. Las coordinamos desde la oficina de turismo y voy guiándolas. Y cada uno vamos en nuestro vehículo particular pues a conocer estos lugares que normalmente siempre están cerrados al público. Estas visitas salen desde la cabecera del municipio, que es Riello, ¿verdad? Sí, Riello es la capital del ayuntamiento y siempre fue, por así decirlo, como el pueblo más importante a nivel comercial. Bueno, una de estas rutas que a mí me encanta pasa por Castro de la Lomba, que es un pueblo espectacular. Sí, una de las rutas que llevamos teniendo, no la hemos variado apenas desde que comenzamos esta serie de actividades, es la que recorre todos los pueblos de la Lomba. Primero paramos en Castro, donde vemos precisamente el castro prerromano que da nombre al pueblo, y luego la iglesia, una iglesia que es de las más interesantes, que alberga en su interior 3 retablos, todos barrocos, y así como otras imágenes de interés. También destaca pues en el exterior la huesera, que es ese habitáculo o donde se guardaban los huesos pues de los difuntos, y que en el caso de Castro ha sido reconstruida hace poco por los propios vecinos. Luego en Castro también hay un mirador que han hecho los vecinos que está muy bien, porque ahí hay unas vistas terribles. Ese Castro es de los pueblos mejor situados de todo el ayuntamiento. Se encuentra justo en el meandro que forma el río Omaña, está casi rodeado por sus 3 lados por el río Omaña. De hecho, el Castro se situó ahí cuando lo construyeron en el pasado, precisamente por esa situación estratégica, ¿no? Y ello permite que tenga pues unas vistas espectaculares. Del Castro podemos ver restos, sí. Se ven unos círculos y demás. El Castro, que todavía no ha sido excavado en profundidad, conserva, afortunadamente, o se lleva viendo al exterior desde siempre, algunos restos de esas cabañas o esas estructuras, ¿no?, de planta circular o cuadrangular, pero con la diferencia de que están excavadas en la propia roca. Por ello se han conservado mejor, porque claro, están en la propia peña, negativo, ¿no? Después de visitar Castro, se coge la carretera de la Lomba, que merece la pena pasar por esos pueblos auténticos de Omaña. Y llegamos al último, que es Rosales. En Rosales es uno de los pueblos casi que mejor ha mantenido todos sus usos tradicionales, ¿no? Porque paseas por el pueblo y se mantiene su arquitectura, se mantienen las huertas, todas rodeadas amuralladas de pared. Los cierres que te gustan. Los cierres, esas cancillones, esas talanqueras. Y luego llegamos, en la parte más baja del pueblo se encuentra el segundo punto que visitamos en esta ruta, que es la iglesia de la Natividad. Un edificio también muy interesante porque al interior muestra, ya lo mostramos, ¿te acuerdas?, en uno de los programas, sí, todo lo que gustaba, el colorido en el arte popular de estos pueblos, ¿no? Tanto en el retablo mayor de época neoclásica, como por ejemplo en ese frontal de altar, que es una de las piezas más interesantes pues del arte sacro de aquí de Omaña, hecho en cuero, o por ejemplo también en el coro, que en esa barandilla toda hecha pues dibujada con imitación de mármoles o de flores, ¿no? Asimismo, también mantiene, como decimos siempre, el ambiente, ¿no? Todos los objetos en conjunto ayudan a enriquecerla, ¿no? Desde hasta el más pequeño. Por eso es tan interesante esta iglesia, la de Rosales. Muy bien. Desde Rosales se puede llegar en un momento a Cueto Rosales,
donde disfrutar de unas vistas muy buenas, de Omaña y de mucho más allá. Sí, el Cueto de Rosales es, pues, como decía el padre Morán, una de las atalayas, ¿no?, del Valle de Omaña más privilegiadas, ¿no?, porque está a una altura de unos 1555-56 metros y desde su cima pues, se pueden contemplar la gran mayoría, si no de los pueblos, de los términos que forman esos pueblos en Omaña, ¿no? Y bueno, se llega a ver hasta en los días claros hasta la provincia de Palencia con el Espigüete. Bueno, otra de estas rutas visita el Castillo, Cirujales y Valbueno, ¿no es así? En esa ruta en concreto quedamos en el Castillo de Benal, esa fortaleza que ya conocemos todos, ¿no?, recientemente restaurada, que es del siglo XIV y que, bueno, pues destaca porque es una de las construcciones más antiguas de Omaña, ¿no?, de la Edad Media, ya que el resto de iglesias que visitamos ya pertenecen a finales de la Edad Media y Edad Moderna, ¿no? Y sin embargo este es de origen medieval. Es, ya digo, de origen del siglo XIV y, según la historia, dice que fue edificado por Diego Fernández de Quiñones, uno de los, el primer señor de Luna, que y luego pasaría en manos, sería una fortaleza más de esa poderosa familia de los Quiñones, que llegaría a tener otras muchos en la provincia de León. Luego del castillo os metéis en el Valle Gordo y vais a Cirujales, ¿no? Sí, llegamos al primer pueblo del Valle Gordo, Cirujales. Este valle, que es tan interesante a nivel paisajístico y a nivel patrimonial, ¿no?, y en concreto en Cirujales visitamos su iglesia, que ya desde el exterior llama la atención por su gran tamaño, pero que también es muy interesante al interior porque, bueno, pues tiene 3 retablos e interesantes tallas. Muy bien. Y luego vais a uno de los pueblos más altos del municipio. Más altos y quizás más pintorescos, ¿no?, más llamativos, es Valbueno, sí, sí, en el cual pues visitamos su iglesia, que en el interior vuelve a destacar, bueno, pues todos sus retablos, su artesonado, así como otro frontal de cuero que posee en el altar mayor, y también por los bancos que pintó una de las vecinas del pueblo, Maite Primo, que también, bueno, pues es un poco la encargada de cuidar todo el patrimonio, el rico patrimonio que este pueblo alberga. Eso sería otra de las rutas. Ahora vamos a hacer una cosa, que hay que tomar un vinín también, de vez en cuando. Bueno, pues Baja la barra. Venga, pues tú me dirás qué te sirvo. Pues tengo ahí un poco vino, voy a por él, ¿eh? Venga, un escaño típico de los que había... Esto era un escaño típico de los que había en las cocinas de aquí. Lo coseché yo, ¿eh? Sí. Sí. Bueno, un poco de vino hay que tomar, que son las 9 de la mañana y es la hora. El escaño era casi el mueble más importante de las cocinas antiguas, porque en él se hacía toda la vida. Y este es especialmente interesante porque conserva esta mesa, ¿no?, esta forma de articulado, ¿no?, que se suele llamar la perezosa, a este tipo de escaños. Visitáis 2 casas antiguas, una es esta, que luego hablaremos de ella, y también en otra de las rutas vais a Curueña. Sí, visitamos Curueña, un pueblo en el que entramos tanto en la iglesia de Santiago como en la casona de los Fuertes de Quiñones, situada justo enfrente. Una casona que es del estilo, pues, de esta en la que nos encontramos, del Ariego de abajo, y que también mantiene un interior muy bien conservado, donde destacan especialmente, bueno, pues esa entrada, el zaguán, la cocina y sobre todo esas camas policromadas, todas pintadas, antiguas, de madera del siglo XIX, que se encuentran en sus habitaciones. Vemos que está la cocina abajo, ¿no? En el suelo es justo, podemos decir, viene muy bien esta imagen porque es justo el paso anterior, esta cocina en la que nos encontramos es justo el paso anterior a la que luego vemos en Curueña. Aquí vemos que el hogar, el yar, que se dice, es todavía, bueno, pues de losas de piedra, pero allí pues avanzó un paso más, ¿no? Y es una propia cocina económica, bilbaína, de hierro, pero situada en el suelo, casi al modo de las cocinas que hay tanto por Omaña Baja, ¿no?, y por y por Luna, que son esas cocinas de pollero, ¿no?, a las que se sube y el escaño está encima de lo que sería la encimera de la... Esas conocí yo una aquí en el municipio también. Sí, en Monella hay varias, en Curueña, y también si vamos hacia Belgas, esos pueblos de Luna, también las hay. Bueno, llama mucho la atención el mobiliario de la casa esta. De la casa, sí, ya lo que te comentaba, tiene varios escaños, tiene ese cuarto de baño, casi una reliquia, ¿no?, del pasado, y también tiene esas camas que, de nuevo, en ese caso es un paso anterior a las
camas que luego hay en todos nuestros pueblos de hierro, de dorados, negras, esas de madera, y que son una excepcionalidad también. Llevaban más trabajo que las que hacen ahora. Sí, pero duraban más. Curueña es un pueblo que bien merece la pena visitar. Y ese caño que tiene al lado de la iglesia, auténtico. Un caño que hemos podido verlo porque en gran parte del año está seco, ¿no? Sí, sí. Ahora en invierno no, pero luego en verano está seco y tiene esa curiosa piedra taladrada para que se divida para las dos pilas, desde el mismo manantial. Sí, ¿vale? sí. Bueno, para llegar a Curueña hay que pasar por unas carreterinas estrechas, con muchos robles, son muy bonitas, hay 40 pueblos, estamos hablando, están repartidos en una gran extensión que tiene el municipio, no es que sea todos juntines, para llegar de uno a otro se tarda un rato. Y luego cuando llegas a Curueña, pues te llama la atención una peña que hay ahí, con una cruz. Sí, la entrada a Curueña casi parece dominada por esa peña, por la Peñona, que dicen. Sí. Una formación geológica que llama eso mucho la atención y que también tiene su leyenda, porque cuentan en Curueña que, bueno, pues en un tiempo que no sabemos cuándo, una pastora intentó tirar al perro al barranco y parece ser que se le agarró el perro a ella y cayeron los dos. No sabemos si es verdad esa historia, pero así lo cuentan. Bueno, luego bajáis a Pandorado, ¿no? Sí, otro de los puntos que vemos en la ruta es el santuario de Pandorado, quizás de lo más conocido que existe en Riello por la romería de los pendones que se celebra el 15 de agosto y que es un santuario que gracias a la restauración, bueno, pues ha recuperado mucho de su esplendor original, ¿no? Con esos 3 retablos barrocos de los más importantes de aquí de Omaña, con multitud de detalles que podemos ver entre las formas, ¿no? Entre la talla, escondidos en el propio retablo, ¿no? Y también ese camarín detrás del retablo, donde llama sobre todo la atención ese suelo hecho con canto rodado, ese enrollado que dicen aquí, ¿no? Donde no solo hay canto rodado, sino también huesos humanos. Es verdad. Que vimos, había algún hueso en el suelo. Y también podemos ver el retablo del camarín, que está sin pintar, ¿no? Está claro, de madera. Cuando vemos un retablo sin pintar no es porque lo dejaran así a propósito, sino porque nunca lo llegaron a terminar. Entonces, en ese caso, bueno, pues no les debió de llegar los fondos o lo que fuera y se quedó así. Me llamó mucho la atención en esa iglesia lo que me contabas de esas maderas que van sacando y metiendo para diferentes misas, ¿no? Sí, es que los altares en Omaña tienen ese curioso sistema de un óculo central. Son altares neoclásicos todos, del siglo XIX, pero tienen ese óculo central que se puede intercambiar dependiendo del color litúrgico, es decir, depende del tiempo. Pues si era un entierro lo hay negro con una calavera, si es una fiesta a lo mejor hay una flor y es de color blanco. Y no solo lo hay en Pandorado, también en otras muchas iglesias. Sí, pero ¿esto solo es en Omaña o en más Yo lo he sitios? visto en algún pueblo también cerca de Astorga, pero Sí. es especialmente frecuente aquí, lo que no quita que anteriormente existiera en otros lugares también. Echamos un poco vino. Venga. Teníamos que haber prendido la lumbrecina, que hace un poco de fresquín. Teníamos que haber prendido el jar. Oye, fresquín, el otro día cuando fuimos a grabar la Omañuela. La Omañuela, claro, es que además pillamos justo, fue la primera hora de la mañana. Sí, menos 11 grados, había menos 12. Sí, pillamos las heladas. Vaya pueblo, auténtico. Ese pueblo es, eso, de los más auténticos, también a nivel paisajístico, ¿no? Porque está enclavado ahí en la orilla del río Omaña, rodeado totalmente de naturaleza, además de por el propio río, ¿no? Sí. Y aunque no se fija tanto la gente, es muy interesante su iglesia, la iglesia del Salvador, que, bueno, pues también situada ahí al lado del río, tiene un interior muy interesante, sobre todo por ese retablo neoclásico, que es igual o de la misma época que el de Rosales, así como otros objetos, por ejemplo, 3 ramos, que bueno, tenemos la suerte de que en la Omañuela se conoce mucho de cómo era esta tradición de cantar el ramo en Navidad, ¿no? Y incluso, bueno, pues se conservan hasta las letras de esa tradición. La Omañuela lo conoce la gente por su zona de baño que tienen ahí del río. Sí, en el propio pueblo se encuentra una zona de baño, una de las pozas pues más bonitas, porque también es de las más profundas, ¿no? Y es una de las zonas de baño que tenemos aquí en el ayuntamiento, junto a otras 2, la de Castro de la Lomba y la del Castillo.
En el Salón del Descanso de Isel tenemos colchones, canapés, almohadas, todo lo que tiene que ver con el descanso. Y estamos en la avenida Párroco Pablo X, número 41. Bienvenidos a la Casa del Cocido. Si queréis probar el mejor cocido leonés, venid a vernos en la calle Serradores número 4, en pleno barrio húmedo. Os esperamos. Gasóleos Otérico. Disponemos de una flota de camiones para distribución de gasóleos, tanto automoción, calefacción o agrícola, y también disponemos de estación de servicio con supermercado aquí en Otérico. Agroapícola Bonella, hacemos todo tipo de desbroces y trabajos forestales y tenemos la mejor miel del mundo. Miel de Bonella, natural de bosque. Somos Hermanos Frías Sánchez. Disponemos de casas prefabricadas, casas de madera y casas móviles. Ven a visitarnos a Valverde de la Virgen o visita nuestra página web www.tucasaideal.es. Bienvenidos a Casablanca. Estamos en el Puente Villarente. Contamos con gran variedad de pizzas, hamburguesas y raciones. Menús de fin de semana y además podéis venir a tapear todas las tardes y a tomar unos vinos. TH3. Transportes especiales, góndolas y todo tipo de grúas. Ferretería Pacios, desde 1898, en Mansilla de las Mulas. García Reguera, más de 40 años al servicio de la construcción. Ven a visitarnos a Puente Villarente. León de Pueblo, tu inmobiliaria de pueblo en León. Somos Estudio 45, como sabéis llevamos ya casi 30 años al servicio de vuestras fiestas y eventos y tenemos todo tipo de actividades para las fiestas de tu pueblo. Hola, si queréis probar cosas nuevas, buenas y saludables, venid a vernos. Pergentino Rodríguez, tu taller de confianza en Valle de Mansilla. ¿Te caduca el carnet de conducir o el permiso de armas? En Reconocimientos León te atendemos sin cita previa. Solo tienes que traer el carnet de conducir o el DNI. Fotos y tramitación gratis. Estamos en el número 18 de Ordoño, desde 1987. Soy Enrique del Grupo Encar. Nos dedicamos a la compraventa de vehículos, realizamos transportes, tenemos camión pluma y camión de desatascos. Muy buenas, el bar El Córdoba, Puente Villarente, con futbolín Lancia Mansillé. Cuando pasas por la carretera de Villablino a Riello, cuando vienes como yo mucho de ir a ver a Masi, hay un pueblo que tiene una casina pequeña y un escudo muy grande. Se llama el pueblo Guisatecha. Guisatecha. También hacéis ruta por ahí, ¿no? ¿Sabes de dónde viene el nombre de Guisatecha? No. Pues decían que había un matrimonio que él era techador. ¿No te acuerdas que antes todos los pueblos de por aquí, las casas estaban cubiertas de paja de centeno, de techos, como decían? Y entonces cuenta, el cuento, vaya, que vendría de que uno le decía a ella qué hace, guisa, y él qué hace, techa. Y ya vendría guisatecha. Pero bueno, la teoría cierta o la más científica dice que viene de iglesia techada, iglesia techa, que es como viene en los documentos más antiguos. Bueno, hablando de los techos, en la Mañuela también estuvimos viendo varias construcciones que tienen todavía la paja, ¿no? Es que en Omaña tuvimos la suerte de que, bueno, suerte o desgracia no sabemos, que con la Uralita, que cubrió gran parte de esas construcciones, no alteraron el techo que hay debajo. Por lo cual, si entras adentro de cualquiera de esas construcciones, todavía puedes ver cómo las hacían con los bilortos, con todas esas varas, ¿no? Y con esos cuelmos de paja de centeno, pues que antes era un material muy, muy abundante. Otro de los pueblos que forman el municipio, que me encanta, como todos, es Manzaneda.
Manzaneda es un pueblo muy muy pequeñito, casi a la manera de Valbueno, que se encuentra en un valle y que, bueno, destaca por la iglesia por una razón principal, y son las pinturas que recientemente se han descubierto en su interior. Aquí todas las iglesias estaban pintadas por dentro, sus bóvedas, pero algunas, bueno, la mayoría se encalaron, ¿no?, al deteriorarse las pinturas, pero en esta tenemos la suerte de que se mantienen muy bien, o al menos lo que se ve hasta ahora, debajo de la cal, porque figuran, bueno, pues varios ángeles, los evangelistas. Son unas pinturas del siglo XVI y claro, luego parte de ellas están también tapadas por el retablo mayor, el retablo barroco, que, bueno, llama la atención también como el de Valbueno por ese color azulado tan curioso, ¿no? Y de Manzaneda, voy a decir lo mismo, uno de los pueblos que más me gustan, un pueblo que me encanta, quizá sea el que más me gusta del municipio. El tuyo también es muy bonito. Con respeto a todos, ¿verdad? Pero a mí eso de que pase el río por medio y tal, Salce es precioso. Salce, pasamos de Manzaneda, que es un pueblo muy pequeño, a Salce, que es uno de los más extensos o mayores donde más del población ayuntamiento. hay, ¿verdad? Es de los que más población hay. Un pueblo alargado y le cruza un arroyo. No sé si será el Formigones, porque tenemos el pico por ahí cerca, pero no sé cómo se llama el arroyo, pero tiene varias cascadas por el medio del pueblo, es muy, muy bonito. Además también tiene una zona de baño al lado de la iglesia que también visitáis. Visitamos del pueblo la iglesia, que también llama la atención en contraste con la de Manzaneda, mucho más recoleta, pequeñita, grande, con esta iglesia, claro, adaptada también al tamaño de la población, ¿no? Que es una iglesia que también mantiene, bueno, quizás de las mayores colecciones de arte sacro de aquí de la montaña, porque tiene muchas imágenes y 3 retablos, además de una cúpula toda pintada en una de sus capillas, en la Capilla del Carmen. Bueno, y podíamos ver pinturas en el retablo. ¿De qué época eran? Los lienzos que hay en el retablo mayor son del siglo XVII. Pone la fecha y pone hasta el pintor que las pintó con 34 años. ¿Te acuerdas que te lo enseñé? Todo esto, me imagino que a la gente que venga se lo vas explicando más detenidamente. Es que lo que merece la pena al entrar en estos lugares es también fijarse en estos detalles, porque si no te acercas, posiblemente yo porque una vez me fijé, pero no recalas en ellos, ¿no? Claro, en estos detalles. Y es lo que a la gente le llama la atención. Claro, luego también en muchas de estas iglesias podemos ver imágenes de la Edad Media, ¿no? Sí, de multitud de épocas, porque en los pueblos pues hay eso, desde imágenes barrocas, renacentistas, hasta de época medieval, normalmente esas vírgenes con el niño que son tan habituales, ¿no? Y que luego, bueno, pues fueron reutilizando, ¿no?, para otros tipos de imágenes. Bueno, en Salce también visitáis la ermita, ¿verdad? Visitamos la capilla de Santa Bárbara, que también tiene uno de esos retablos que, como el que veíamos en Pandorado, sin policromar, porque nunca se llegó a terminar, se pintaron las imágenes, pero no el retablo. Y en esa capilla también se guardan 4 ramos que también son preciosos, todos pintados de colores. En Salce llegó a haber hasta 3 ermitas, aparte, vamos, junto a esta, otras 2, solo que solo se conserva esta. Bueno, de Salce hay un camino que cruza a Belgas de Luna, a la comarca de Luna. Es precioso, es una ruta que recomiendo a la gente que esté viendo. Hostia, cómo te refleja el sol tú ahora con el vino. No es que me fijé antes. Luego también desde ahí se puede acceder al Pico Formigones, que en un capítulo que tenemos por ahí de Ruta Comeji lo subimos. Ya lo subisteis, yo no estaba, pero lo subisteis y está muy bien las vistas, ¿no? Bueno, nos quedaría una ruta, ¿no? Sí, la última ruta de las 6 que tenemos empieza en Riello y vemos desde ahí un pueblo muy cercano que es Socil. Un pueblo de estos situado en media ladera, y que, bueno, pues en su iglesia tiene uno de los retablos mejores conservados, porque nunca ha sido restaurado, un retablo barroco del siglo XVIII, y que, ya digo, se mantiene casi como si lo hubieran inaugurado hace una semana, ¿no? Y luego pasamos al pueblo que está inmediatamente anterior de Socil, que es el Ariego de abajo. ¿Dónde estamos donde ahora? Nos encontramos. Bueno, aquí en el Ariego, que está muy cerquita de Riello, vemos la casa de Enrique, que bueno, es una persona muy agradable, siempre está dispuesta a enseñar la casa y eso da gusto. Hay mucha gente que no te deja, y dices no. Sí. Y tienes aquí un museo que está muy bien que la gente lo pueda conocer, porque estamos ahora mismo en una cocina de qué época más o menos. Pues esta casa, bueno,
tiene sus orígenes muy antiguos porque es una casa que perteneció a dos familias, a los Álvarez y luego a los Valcarce. Por eso están los dos escudos, el de los Álvarez y el de los Valcarce. Y su interior, pues no sabemos exactamente de qué época es, pero esta cocina es una cocina del estilo de las que había en muchas casas de por aquí de Omaña y de la montaña, y que desgraciadamente se han perdido la mayoría por el paso del tiempo, pero aquí en la casona de Lariego de Abajo tenemos la suerte de que sus propietarios se han preocupado desde siempre por mantenerla casi como, como un verdadero museo etnográfico in situ, ¿no? Porque el valor que tiene también es que estamos en la cocina de verdad, no es una recreación. Claro. Es la cocina donde vivían hace 100 años, ¿no? Que ha sido acondicionada para ello, ¿no? Con toda la sala acondicionada, ordenada y puesto todos los objetos para que se puedan ver, ¿no? Pues desde las alacenas hasta este escaño, que ya te comentaba antes, las cunas y todos esos objetos de cocina, ¿no? Desde las calderas, potes. Aquí tenemos las pregancias, que son esas cadenas en las que colgaban las calderas de cobre encima del yar, y así infinidad de objetos. Y no solo la cocina, también la hornera, donde se amasaba el pan, o otros cuartos, ¿no? Desde estos cuartos que hay por encima de la cocina, que en donde se recrea lo que era una escuela, porque también aquí se dio clase, pero bueno, lo que se ha querido también ahí sí que recrear un poco cómo eran las escuelas de pueblo a principios del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y también los cuartos pues más nobles, como es por ejemplo la salona, ese cuarto o esa estancia que servía pues un poco de representación de la familia, donde se guardaban los libros, se rezaba, porque muchas de estas casas tenían su oratorio, su capilla particular con sus imágenes, ¿no? Y donde incluso se daba misa, o también las paneras, donde se guardaba ese centeno, ¿no? Que decíamos que era tan abundante. Muy bien, pues la gente que quiera hacer una de estas rutas o todas, ¿qué tiene que hacer? Simplemente contactar con la oficina de turismo del ayuntamiento, con el propio ayuntamiento de Riello y reservar simplemente pues para concertar una visita y hacerla. ¿Cuánto vale? Pues son gratuitas, o sea que os animamos ya lo sabía yo eso, pero a todos a hacerla. Solo tenéis que llamar y venir, y aquí Darío estará encantado de explicaros muchas cosas que de verdad son muy interesantes. Qué formalines estamos hoy, ¿eh? Sí, no hemos brindado nada. Bueno, tío, muchísimas gracias. Hemos pasado unos días por ahí buenos grabando. A vosotros, venid las veces que queráis. Por supuesto.